interesante este de los vampiros y justamente para hablar de ellos está aquí Felipe Ángeles en el estudio. Son seres mitológicos que hoy descubriremos y a lo largo de la historia hay indicios de su existencia y los amuletos que se relacionan con ellos y cómo atacarlos, ¿no, mi Felipe? Así es, pues buenas tardes a ustedes en su casa. Fíjense que sí, en todas las culturas tenemos conocimiento, hay registro de vampiros. Desde en la Biblia, por ejemplo, Eva se convierte en la primera mujer vampiro al ser expulsada del paraíso y Judas Iscariote, al traicionar a Cristo, queda viviendo por la eternidad y obviamente se alimentaba también de sangre y cosas en putrefacción, ¿no? Carne, hasta carne humana. De ahí nos vamos a Egipto. En Egipto, la hija de Ra, el dios del sol, se convertía en la parte oscura de él. Entonces se alimentaba de los sacrificios que le ofrecían, de los recién nacidos, de la sangre de las mujeres embarazadas. Y obviamente, pues así se iba haciendo este rastro de sangre y sabían que había sido esta demonio, ¿no? Y de ahí nos vamos por todas las culturas. Por ejemplo, en Asia, en China, en Japón, los vampiros se confundían con los no muertos, ¿no? Porque eran los demonios que se alimentaban de sangre, sangre de que las víctimas no importaba la edad y sobre todo, pues, eran los que se alimentaban. Pero ahí sí convertían a los demás en una especie de zombie. Entonces, tenemos desde en todas las culturas, nosotros en la cultura prehispánica, los sacrificios, los sacrificios humanos y estaban los demonios, los seres del inframundo, que se alimentaban de esos corazones y alimentaban de esa sangre, que era lo que los nutría. Que aparte de ofrecerle el corazón a los dioses, le ofrecían al inframundo esa sangre. Por eso era lo que caía por las escaleras de las pirámides. O sea, pero me estás diciendo, ¿sí existen los vampiros o no existen los vampiros? Mitológicamente existen los vampiros y sí existen en la vida real. De hecho, hay gente que se alimenta de sangre. Ellos tienen la creencia de que son los vampiros y se han generado al vivir en la oscuridad una fotofobia, que es cuando les da el sol y la falta de vitamina D, que es la que te produce el sol, pues empiezas a tener quemaduras, ¿no? Entonces, ellos se alimentan y tienen sus súbditos, gente que les dona sangre y que obviamente pueden alimentarse de ella, ¿no? No es solo películas entonces. No creo que sea algo muy sano. Vive únicamente de sangre humana. Es de sangre humana. Y, por ejemplo, pues tenemos todos estos amuletos que se usaron en la historia, ¿no? Tenemos la estaca con el corazón que se atravesaba al vampiro y, pues, obviamente moría. También estaba este diapasón que produce un sonido armónico que en los lugares de Asia, como eran demonios, pues obviamente se alejaban con estas vibraciones, positivas, ¿no? En Hungría, los vampiros que estaban en esa zona eran alejados con el ojo de Fátima. ¿Por qué? Porque era la protección más grande que existía en esos momentos. También tenemos los ajos, que los ajos obviamente desde Egipto y de las culturas antiguas era un producto muy caro y muy difícil de poder conseguir y cosechar. Por eso su aroma era desconocido y era lo que alejaba a los malos espíritus, incluyendo a los vampiros y a la hija de Ra para las protecciones, ¿no? Y también, por ejemplo, la medalla de San Benito. La medalla de San Benito. Los vampiros también eran asesinados en los relatos y en la historia a través de la misma sangre. La sangre era envenenada con ajenjo, la sangre fresca, o envenenaban a las víctimas para que murieran y su último latido del corazón, el vampiro absorbiera esa sangre, se alimentara y muriera automáticamente porque era un veneno. Pero sí tenemos que tener miedo actualmente. Sí hay vampiros. ¿Cómo es eso? Pues sí, y están alrededor de nosotros. Son los vampiros energéticos. Todos los seres humanos somos emisores y receptores de energía. Hay algunos que hacen las dos funciones y hay otros que solamente emiten, que son las personas más contentas y siempre tienen ánimo. Y hay otras personas que solo absorben, roban la energía. Que lo dejan uno exacto, que te dejan vacío, drenado, te sientes cansado, de malas y demás. Y para eso tenemos las medallas de San Benito, que les traje una a cada uno. ¡Ay, qué bueno! A cada una de ustedes para que se protejan de ellos. Muy bien. En su casa, ustedes también pueden poner una medalla de San Benito. Los vampiros están en todos lados, son aquellas personas chismosas, aquellas personas que nos causan chismes, problemas con el jefe, en todas partes. Y obviamente San Benito nos protege. Y se usa en el chakra 4, que es la zona que da y recibe la energía. En el plexo solar van a tocar un punto que les va a doler. Ese es el punto donde tiene que ir cubierto. Muy bien. Mira, aquí todo el tiempo traer su medalla de San Benito. Bueno, sin duda un ser mítico que existió y fue extremadamente cruel, ¿o no es así, Felipe? Así es, pues Vlad Tepes, conocido como, bueno, de él nace la leyenda de Drácula, de Bram Stoker, pues como lo leímos hace ratito, lo escuchamos, pues fue un gran héroe nacional para defender todo su territorio. Pero el lado B de la historia cuenta que él, para defender
la invasión que estaba sufriendo su país y Valaquia y Transilvania, Sí. hizo un pacto con el diablo, hizo un pacto con el demonio, el cual le dijo que lo podría volver invencible a cambio de sufrimiento, agonía, sangre y muchísimo terror. Ok. Entonces, los empalamientos que él hacía colgando, bueno, empalando a la gente viva Sí. para que tuviera esta agonía por días, Uy. era como se alimentaban los demonios. Ok, con el sufrimiento. Con el sufrimiento, con esa agonía, todos los demonios y las cabezas que también empalaban, obviamente era con el placer que le pagaba. Pero de ahí, la sangre que le ofrecía a estos demonios, él la tomó la primera vez para sobrevivir en una batalla, porque no había alimentos y demás, y pues se fue volviendo adicto Al poder hasta también. el poder. Y obviamente después de que esta guerra se termina, porque no se sabe realmente dónde quedó, se dice que estaba en su castillo escondido, asesinando gente, alimentándose de la sangre de los demás. Y por eso se crea esta leyenda de que él es el verdadero conde Drácula, ¿no? Conde Vlad Drácula, Tepes. Vlad Ahí Tepes. está. Qué interesante historia, ¿eh? Felipe, ¿qué nos puedes decir de esta condesa que se dice se bañaba en sangre y por ello pues la nombraron como la condesa La sangrienta? condesa sangrienta. Bueno, hay que mencionar que curiosamente la esposa, la cónyuge de Vlad Tepes, era la princesa Bathory. Entonces, ahí no se sabe si hay una relación familiar que desde ahí haya toda esta situación, este lazo. Compartían como Com- el gusto por el dolor, el sufrimiento, la sangre. Yo creo que sí, Lo pero macabro. lo macabro que hay en esta historia es que ella era una dama de la alta sociedad Sí. y empezó como la moda de hacerse joven, le hicieron la maldición, se juntaba con sus amigas, las condesas y demás, y empezaron a ver que la sangre les rejuvenecía. Y ella, por ser sociópata, empezó Claro. a secuestrar a más de 1,500 doncellas, es lo que se tiene en nuestros escritos, Dios mío. y a beberlas. Solamente que ella hace un pacto diabólico, hace magia negra y empieza con esta obsesión de la sangre, asesinatos y hasta que el propio karma o pues el destino La la causa y alcanza. efecto, ¿Por qué? así es. Porque secuestra a la hija de su peor enemigo, que era el quien la perseguía, quien les decía que la iba a encarcelar, que la iba a encerrar, y la condena a estar presa a los 4 años. Y se supone que cuando le iban a decapitar, porque a todos los demás los decapitan, su cuerpo ya no apareció, ella desapareció y no se ha encontrado jamás los rastros de ella. ¡Ay, qué miedo! Así que pues, no sabemos dónde está, pero la relación entre las Bathory, la princesa de Transilvania y ella, pues está ahí inconclusa porque los historiadores no han encontrado justamente dónde está el lazo Wow. que une a Drácula con esta condesa. Felipe, Wow. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Definitivamente Interesante, ¿eh? nos deja impresionados esto.